de noviembre de 2023, 31 domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas la primera lectura del libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículos del 2 al 10. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 13. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento y pausado de todos los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 14, al capítulo 2, versículos del 2 al 10. El profeta Malaquías llevó a cabo su actividad durante el ocaso del dominio persa, aquel imperio que, venciendo a los babilonios, había favorecido el regreso de Israel a su tierra. El mensaje de Malaquías tiene como objetivo reconstruir la sociedad judía que sufría las arbitrariedades de muchos sacerdotes del templo que se acaba de reconstruir. El segmento completo del cual está arrancada nuestra lectura abarca el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9. Sería muy bueno que lo leamos completo. Lo que se ofrece en la liturgia del templo ha de ser un signo de la ofrenda de la propia persona. En este pasaje Malaquías lanza una acusación directa a los sacerdotes, recordándoles que la alianza de Dios se ha establecido con el pueblo, con la tribu de Leví en particular, y que la autoridad máxima ha de ser la ley de Moisés. En cambio, las acciones de los sacerdotes se han alejado de las prescripciones de la alianza. Malaquías advierte el descuido de los sacerdotes que no han presentado ofrendas puras y se han descuidado. Si ellos no son capaces de cumplir con la ley, ¿qué podría esperarse del pueblo ignorante? Por eso el profeta les recuerda su deber de construir una sociedad justa e igualitaria, porque el descuido de los sacrificios y del culto no es más que un signo del deterioro de la vida comunitaria en Israel. Esta lectura adquiere relieve especial en estos tiempos de sinodalidad, porque nos recuerda que si la Iglesia quiere de veras renovarse en serio, reformarse a fondo, será necesario que hunda sus raíces en la palabra de Dios, como el profeta le recomienda a Israel al regreso del exilio. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 13. Con un discurso lleno de ternura, Pablo rememora a los tesalonicenses la entrega apostólica que el apóstol llevó adelante en el pasado, durante el tiempo en que predicó en Tesalónica. Parece que ahora hay un grupo de adversarios que ha venido poniendo en cuestión el testimonio y la autoridad de Pablo, como ha ocurrido también en otras comunidades, según atestigua la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 12 al 16. Pablo recuerda su conducta de misionero. Ni entonces ni ahora Pablo se ha comportado como otros muchos predicadores itinerantes y filósofos que recorrían los pueblos predicando, pero buscando el patronazgo de las familias ricas y pudientes. Por eso Pablo afirma que ha desempeñado su tarea gratuitamente, sin recibir nada a cambio. Pablo resalta la ternura maternal en su trato con los fieles. Es esa ternura la que le ha abierto el corazón de tantos nuevos cristianos en Tesalónica. Se trata de un cariño auténtico de parte del apóstol, sin ningún fingimiento. Pablo ha trabajado con todas sus energías de día y de noche, sin descansar, sin adular a nadie, sin buscar ganancias económicas ni honores humanos. Ha servido a su comunidad como lo habría hecho una madre con sus hijos queridos, porque Pablo considera que es él quien ha engendrado a los tesalonicenses a la fe. Si el Evangelio ha sido recibido gratuitamente, Pablo, como servidor del Evangelio, muestra esa gratuidad de la mejor manera posible. También en nuestro tiempo hay que cuidar que no se confunda la labor evangelizadora con sacar provecho económico de lo sagrado,
Eso sigue siendo importante hasta el día de hoy. En el Evangelio escuchamos el pasaje de Mateo 23, del 1 al 12. Jesucristo se ha enfrentado a las autoridades del templo contando algunas polémicas parábolas en contra de ellos. En el mismo recinto del templo hemos oído algunas los domingos pasados. Después los adversarios de Jesús han lanzado ataques en su contra para hacerlo caer con trampas. Han pasado sumos sacerdotes y ancianos, han pasado los herodianos, han pasado los saduceos. Ahora toca a los fariseos y a los especialistas de la ley de Moisés, los doctores de la ley y los escribas. Se han opuesto al mensaje de Jesús desde el principio de su ministerio. Incluso se enfrentaron antes con Juan Bautista, según nos cuenta Mateo 3:7, y han continuado con su oposición a lo largo de todo el ministerio del Maestro, como recuerda Mateo 5:20, Mateo 9:3-11 y Mateo 12 del 1 al 42. A decir verdad, no todos los fariseos eran tan exacerbados en su interpretación legalista de la ley de Moisés. Muchos de ellos eran personas de buen corazón y el libro de los Hechos atestigua que hubo después convertidos al Evangelio de entre ellos. Pero los choques con Jesús durante su vida terrena fueron frecuentes. Hay que tener en cuenta además que a partir de la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas en el año 70, los demás grupos judíos desaparecieron y solamente sobrevivieron los fariseos. Así que son ellos los que en el año 80 han comenzado a expulsar a cristianos de las sinagogas. Por eso la tensión entre Mateo y su comunidad y este grupo de sabios judíos es tan fuerte en este pasaje que escuchamos y que fue escrito precisamente en esos años del 80 al 90 después de Cristo. La acusación de Jesús aborda la exigencia a ultranza del cumplimiento de los mandamientos de la ley. Pero la ley, que era un instrumento que Dios ofreció al pueblo para normar su vida, se convirtió en una red que encerró al ser humano dentro de sí mismo y amargó la convivencia humana. Por eso este pasaje pretende contrastar el comportamiento de la dirigencia cristiana con la dirigencia judía. Denuncia la conducta de los jefes religiosos de Israel en la primera parte, los versículos del 2 al 7. Pero advierte cómo deben conducirse los dirigentes cristianos en la segunda parte, del 8 al 12. A nosotros nos interesan mucho las disposiciones que Jesús nos da a nosotros, los cristianos, no solo la crítica que hace a los fariseos. Y con una triple negación: no se dejen llamar, no llamen a nadie, no se dejen llamar Padre, Guía, Maestro. Jesús pretende subrayar un rasgo decisivo en la futura comunidad cristiana: que no haya ninguna actitud de control o de protagonismo, que no haya nadie que se sienta más que los demás, que nadie trate a otros como si fueran menos. Esto es lo que simbolizan los tres títulos que se critican: Maestro, Padre, Jefe, Guía, Conductor. La actitud que deberá caracterizar a la comunidad cristiana es, en cambio, la fraternidad, porque todos ustedes son hermanos. En otras partes del Evangelio de Mateo vemos cuál es el origen de esta fraternidad exigida por Jesús. Los cristianos son hermanos porque son hijos de un mismo Padre, como cuenta Mateo 5, versículo 16, versículo 45 y versículo 48, y Mateo 6, 1 en adelante. En medio de un mundo marcado por la ausencia de hermandad, en un sistema en que los hombres eran dueños de las mujeres, lo que llamamos sistema patriarcal, Jesús invita a sus seguidores a vivir en un vínculo de fraternidad que los haga superar todo dominio y toda manipulación de unos sobre otros. Donde se reconoce el señorío único de Dios, es decir, donde se hace presente el reino, debe darse renuncia a todo tipo de control y de manipulación y a cualquier gesto que haga pensar que unas personas valen más que otras. Esto lo prohibió Jesús. Por eso en la lista de la recompensa destinada a los que renuncian a todo por el reino de Dios, desaparece la presencia del Padre, como atestigua Marcos 10 del 28 al 31. De todas maneras, toda sociedad humana se organiza en funciones distintas y en cargos, pero ningún cargo, aunque sea el de más autoridad, debe ser pretexto para establecer diferencias de dignidad entre los cristianos. Esto implica un nuevo tipo de relaciones de corazón hacia el interior de la comunidad, según nos recuerda también Mateo 5, 21 y 22.
una nueva manera de enfrentar los conflictos, como recuerda Mateo 5, 23 y 24, una solidaridad abierta más allá de los intereses del propio grupo, como nos cuenta Mateo 5, 46, 48 y Mateo 25 del 31 al 46. Este nuevo tipo de relaciones implica el ejercicio de la corresponsabilidad, como finalmente recuerda Mateo 18, 15. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso, atento, pausado de los 3 pasajes, ahora en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.